Cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados estudiantes de este módulo Introducción a la Logoterapia. Bienvenidos al primer video tutorial. Para mí es un gran honor poder acompañarlos durante este semestre con este Introducción a la Logoterapia. Este primer video tutorial se compone de 15 minuticos y vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Recuerde que este módulo está abierto desde el 9 de septiembre hasta el 29 de septiembre del 2020. Es una actividad individual, tiene 100 puntos. Recuerde que todo el módulo de 3 fases es de 16 semanas. Bueno, este es el primer módulo donde nos queremos aproximar qué es la logoterapia, cuál es la filosofía de la logoterapia o la antropología o imagen del ser humano, cómo se implementa, cuáles son los pilares y cuáles son los 3 valores de la logoterapia para encontrar el sentido de vida. Aquí vemos una pequeña temática que se desarrolla, que es la logoterapia, contexto por el cual surgió la logoterapia, quién es Víctor Emil Frank para la logoterapia, qué entendemos o qué comprendemos sentido, significado de vida. El sentido se descubre o se desarrolla. El propósito es que el estudiante tenga más claridad acerca de la imagen del ser humano desde este enfoque psicoterapéutico o logoterapéutico, como lo queramos, no digamos queramos llamar, sino que tiene una filosofía, un espíritu y un propósito de la concesión del ser humano. Va orientado para estudiantes que les gusta estudiar el comportamiento humano de una forma sistemática, de una forma organizada y que quieran también profundizar y pues entrar a estudiarlo desde una forma más formal, académica y articulando algunos conceptos filosóficos sobre el sentido y significado de vida. Y también va orientado para aquellas personas que son médicos, psicólogos, sociólogos, y los que están formando en el área de psicología o trabajo social. Es un conocimiento abierto, no es exclusividad para alguna ciencia o para algunas personas que de pronto estén enmarcadas en un conocimiento específico. Si queremos, antes de continuar con este video tutorial, una pequeña sensibilización. Después de ustedes ver este video tutorial y de recorrer las bibliografías recomendadas, si queremos dejar estos siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los caminos para encontrar el sentido de vida? Hagamos el ejercicio desde la experiencia personal, desde la cotidianidad. Vamos a mirar esta frase de Federico Nietzsche y es: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Vamos a enumerar cada uno 3 para que estás viviendo en estos tiempos de pandemia. La logoterapia cada vez sigue siendo más vigente en estos tiempos de guerra, de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, y por qué no en los tiempos de pandemia, donde hay una cantidad de crisis, de valores, de ética, etc. Entonces, el ser humano está llamado a responder frente a los interrogantes de la vida. ¿Y cuáles son las 3 acciones que has hecho para vivir bien en estos tiempos de pandemia? Bueno, acá les dejo la bibliografía y continuemos entonces con este video tutorial. Bueno, vamos a mirar entonces qué entendemos por el tema de la logoterapia. Es la psicoterapia orientada a la búsqueda del sentido, que se focaliza en lo espiritual. Como psicoterapia tiene la aplicación específica y no específica. Entonces, cuando hablamos que está orientada a la dimensión no ética o espiritual, tengamos presente que la logoterapia concibe la imagen del ser humano como tridimensional, biopsicosocial, entre paréntesis, la parte no ética quiere decir la parte espiritual o la parte por el ser. Logo significa palabra, lógica, y es la curación por medio de la palabra, por medio del sentido y significado que cada uno desarrollemos al interior de nuestra conciencia el sentido y significado de nuestro momento. Para ello vamos a ver este video cortico de 4 minutos, pero ya ustedes pueden consultarlo y vamos a demorarnos unos 2 minuticos. La logoterapia es una corriente de psicología humanista existencial, ¿no?, que fue fundada por Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío que vivió en el campo de concentración, o sea, tuvo una particularidad, ¿no?, de pasar por esa experiencia,
y sobrevivió. A partir de esa experiencia, él y la vivencia personal que le toca vivir, desarrolla su teoría, ¿no? O sea, basado en lo que obviamente vivió, que cada persona que tiene un sentido por el cual vivir logra soportar mejor situaciones de tensión, de estrés o de limitación, como vivió en el campo de concentración. Entonces, con esa filosofía de vida, él crea una psicoterapia que es la logoterapia, ¿no? Que vendría a ser una psicoterapia centrada en el sentido de la vida, ¿no? Intenta ayudar a las personas que sufren por vivir una vida sin sentido. Y él fue, como todo buen profeta, ¿no? Todo grande gurú que ha desarrollado la psicología, fue el predictor del vacío existencial, ¿no? Él encontró que ya en los finales de los 50 se encontraba una gran crisis de la humanidad de vacío existencial. El vacío existencial es la neurosis o la enfermedad por no saber para qué vivir, ¿no? Por no saber cuál es mi tarea, cuál es mi misión, ¿no? Para qué estoy llamado acá en la tierra. Que a veces la gente, cuando uno dice esto, lo asocia con lo religioso, y la logoterapia no es religiosa, es una psicoterapia que habla de la dimensión biológica, psicológica y existencial. Está abierto a lo trascendente, pero es completamente abierta a ateos, creyentes, no creyentes, judíos, católicos, o sea, no tiene una religión en particular. En El hombre en busca del sentido, que es el primer libro, ¿no?, de la logoterapia, donde él relata su experiencia en el campo de concentración, un periodista justamente le pregunta, bueno, doctor, dígame, por favor, ¿qué diferencias hay entre el psicoanálisis y la logoterapia? Y Franklin le dice, ¿cómo no? Primero dígame usted, defíname usted en pocas palabras qué es el psicoanálisis, y yo le defino después. Y el periodista dice, bueno, en el psicoanálisis el paciente se tiene en un cómodo diván y habla y habla y habla, y el psicólogo lo escucha y tal. Bueno, después de haber escuchado a Alejandro de Barbari, un psicólogo, también a la logoterapia le dicen la tercera escuela de Viena. ¿Por qué la tercera escuela de Viena? Porque el creador de la logoterapia, que es Viktor Emil Frankl, nació el 26 de marzo del año 1905 y muere en el 2 de septiembre del año 1917. De familia y de padres acomodados, muy desde la temprana edad se hacía la pregunta por la vida, por la existencia, el por qué o el para qué de la vida misma. Lo sensibilizó mucho a él frente a sus amigos, compañeros y comunidades donde vivía, donde muchas personas pues se quitaban la vida. La primera escuela es el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud. La segunda escuela es de psicología individual, creado por Alfred Andel, que habla acerca de la psicología del poder, el psicoanálisis sobre la psicología del inconsciente. Y Viktor Frankl habla acerca de la logoterapia, que es la psicología del sentido y significado de vida. Como lo había mencionado, Viktor Frankl desde que tenía 14 años tuvo su pequeña discrepancia con su profesor de biología, cuando el profesor de biología pues les explicaba acerca del consumo de las células de la energía, la oxidación, y el profesor de biología ponía la misma símil o comparación con el ser humano. Ahí donde Viktor Frankl se hace la pregunta: la vida tiene que ser más que consumir monóxido de carbono, consumir agua. La vida tiene que ser mucho más que eso, y la vida tiene un propósito. Ahí donde él ya empezó a trabajar el tema. Viktor Frankl estuvo en el Holocausto, o fue reclutado en el Holocausto en el año 1942 al año 1945. Allá fue allá donde creó y diseñó, y a base de su experiencia de vida con todos los que estaban recluidos en el Holocausto, el hombre en busca de sentido de vida. Luego de que salió del Holocausto, lo nombraron como médico director de una clínica de Viena. Duró cerca de 10 años trabajando en la parte de pabellón de psiquiatría, de neurología como médico, y luego se traslada a Estados Unidos, donde dicta clase en varias universidades, seguidor y gran estudioso de algunos autores como Heidegger, Sartre, Camus, Jasper Husserl, Nietzsche, entre otros. Bueno, tenemos los tres ejes de la logoterapia, como lo mencionaba yo ahorita en el inicio del video. Tenemos logoteoría, logoterapia y logoactitud. Tenemos presente que esto es un método científico, tiene un cuerpo teórico, un cuerpo científico, que se fundamenta en la parte científica, la parte médica, la parte psicológica, filosófico, antropológicos. Como terapia también se desarrollan unos procedimientos, unas técnicas y unos instrumentos para ser aplicados
según la concepción o la cosmofilosofía que se tenga del ser humano. Y pues apuntamos a que el ser humano tenga bienestar, tenga salud y también que se aplique para que el ser humano cada vez desarrolle esa capacidad de estar en constante encuentro y darle sentido y significado al momento, a las situaciones concretas. Luego, actitud es una filosofía positiva basada en la libertad y responsabilidad individual, la autorrealización, autodistanciamiento, autotrascendencia, actitudes saludables y se trabaja mucho lo que es el tema de la parte de la ética, de los valores. Hablamos acerca de la antropología de la logoterapia. Ahorita hablamos acerca de cuáles son las tres dimensiones del ser humano según la logoterapia. Tenemos una de ellas que se llama la dimensión espiritual, la dimensión psicológica y la dimensión orgánica. Quiero hacer mucho énfasis porque aquí es donde se aplica y se trabaja hablamos del diálogo socrático, de la mayéutica, cómo se trabaja la palabra con el otro, ese diálogo abierto, pero de ese diálogo y esa palabra no es como cualesquiera, debe tener un propósito y enfocarse en la dimensión espiritual, es decir, en los pensamientos, decisiones, en cuál es mi filosofía de vida, cómo puedo generar yo cambio en el otro con mi diálogo, con mis palabras, con palabras incisivas, con palabras que apele a ese logos, a esa dimensión espiritual. Aquí tenemos un esquema donde se resume la parte tridimensional y algunas características de la dimensión no ética. Quiero hacer énfasis porque en algunas características la parte espiritual nunca enferma, según la propuesta de Víctor Frank. Lo espiritual brinda unidad y totalidad a la persona humana. Lo espiritual es autoconciencia. Lo espiritual es doblemente trascendente en su intencionalidad y flexibilidad. La dimensión noológica o espiritual, también la llamamos noológica, debe definirse como esa dimensión en la que se localizan los fenómenos específicamente humanos. Tenemos algunos pilares de la logoterapia. Tenemos, por ejemplo, la libertad de voluntad. ¿Qué entendemos nosotros por la libertad de voluntad? Es donde se aloja y se trabaja, según Víctor Frank, la imagen del hombre, autodistanciamiento. Tenemos la dimensión espíritu, que hace antítesis a la parte psiconoético, es decir, lo psicológico. Trabajamos la libertad a tres cosas: la libertad de voluntad, la libertad frente a qué, a los instintos, a la herencia y al medio ambiente. Tenemos la voluntad de sentidos, que se relaciona con la autotrascendencia, versus se relaciona con la autotrascendencia que caracteriza al ser humano, puesto que ella radica en un hecho fundamental de que el hombre apunta más allá que vegetar, más allá que dar respuestas, estímulos frente a los condicionamientos ambientales o biológicos o psicológicos. Y tenemos acá el sentido de vida, que ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié, mucho énfasis en qué es eso del sentido de la vida. Sigo los pilares. Una libertad que no solo está ante algo, sino para la búsqueda del sentido de la vida. Es decir, momentos concretos. Aquí es donde se da el sentido y significado de vida del ser humano, desde la unicidad, desde la singularidad y de hechos concretos y particulares. Tenemos los tres valores para llegar al sentido y significado de vida. Entre ellos están los valores creativos, los valores de actitud y valores vivenciales. Hay un ejemplo acá como valores creativos: triunfo, fracaso; valor vivencial, valor de actitud, cumplimiento de sentido o desesperación. Bueno, este sería pues como el video tutorial corto, sustancioso, frente a lo que se está realizando en este módulo. Tenemos aquí una evaluación para que lo desarrollemos cuando tengan la posibilidad y de que desarrollen las temáticas. Esta es algunas conclusiones. El estudio de la logoterapia y aproximaciones al análisis existencial, no podemos dar cuenta de que siempre habrá una nueva posibilidad de ver la vida, interpretarla, darle, descubrir el sentido. Bueno, y otra es una escuela enfocada a la psicología y se complementa con otras propuestas. A todos ustedes muchísimas gracias, espero que sea de su agrado y disfrute mucho el tema de la logoterapia en cualquier momento de la